Bueno, para esta blusa necesitamos el patrón básico, que también les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan hacer. Siempre me preguntan que de dónde sale esta pinza, que cuánto mide. Entonces, en el video donde les explico el patrón básico, les explico de dónde sale esta pinza. Lo primero que voy a hacer acá es eliminar la pinza de aquí del talle. Entonces la voy a eliminar por el costado. Como mide 3 centímetros, voy a entrar 3 centímetros aquí en la línea de cintura para eliminarlos. Entonces vuelvo a hacer el costado, lo vuelvo a dibujar hasta la parte de abajo y ya esa parte quedaría eliminada. Medimos también el largo total de la blusa, que en este caso son 65 centímetros. Entonces medimos desde arriba hasta donde ustedes deseen la blusa. En este caso, como les dije, esa es la medida que voy a utilizar. Y aquí abajo hacemos la línea un poco curva en el costado para que no nos quede recta la blusa. Y en esta parte voy a medir la profundidad del escote, que en este caso son 21 centímetros. Ustedes también le pueden aplicar la medida que ustedes deseen, así que la marcamos de esta forma. Y en el hombro también lo vamos a abrir un poquito, lo que ustedes deseen también. En este caso yo voy a marcar aquí 5 centímetros hacia afuera para que no me quede muy cerrado el escote. Y traten de hacerlo un poco ovalado, no tan recto, para que les quede mejor. Aquí también voy a bajar 6 centímetros para trasladar la pinza al costado. Bajamos 6 y ahí vamos a hacer una línea que llegue hasta la altura de busto, que es donde llegan todas las pinzas. Entonces por ahí tendremos que abrir. Así que primero voy a sacar este molde para luego poder abrir la pinza. Cortamos por la nueva medida de escote que marcamos y terminamos de cortar aquí el hombro. Así que voy a abrir ahora la pinza por los 6 centímetros que hemos bajado aquí en el costado y llegamos hasta aquí. Ahora sí podemos cerrar la pinza de hombro. Le ponemos también una cinta en esta parte y vamos a recortar nuevamente la parte del escote para cortar el pedacito de papel que nos sobró en esta parte, y arreglamos también la línea de hombro. Como la blusa es un poco holgada, entonces voy a abrir aquí en la parte de la pinza para distribuir la medida de esta pinza aquí en la parte delantera para dar holgura. Entonces voy a utilizar la medida la línea de la pinza, aunque esa pinza ya no existe porque la hemos eliminado. Voy a abrirla por el centro hasta aquí. Entonces así voy a abrir acá abajo y también tenemos la pinza de costado que va a quedar más angosta. Voy a hacer una pinza también aquí en el escote para que no me vaya a quedar muy ancho. La hice de 1 centímetro y también la vamos a eliminar para que el escote nos quede mucho mejor en esa parte. Ponemos cinta y terminamos de arreglar también la línea del escote. No olviden hacer esta pinza de escote para que el escote no les vaya a quedar muy ancho. Después se les pueda caer o si se agachan se les va a abrir. Entonces así nos quedaría esta parte. La pinza queda más pequeña y damos amplitud en la parte delantera. Aquí ya tendríamos listo el patrón delantero. Ahora vamos con la parte de atrás. Entonces la pinza la voy a dejar como holgura, no la voy a hacer, va a servir como holgura para la blusa. En la parte de arriba, en el hombro, sí tenemos que quitar lo mismo que quitamos en la parte delantera, que serían 5 centímetros. Entonces eliminamos esos 5 centímetros, volvemos a hacer el escote de la parte de atrás, ya sería un poquito más abajo y quedaría así. Marcamos también el largo de la blusa, que en este caso son 65 centímetros, y ahí hacemos una marca. Y voy a utilizar la parte delantera para medir el costado porque debe quedar igual. De aquí de la parte de la línea de cintura hacia abajo vamos a medir con el delantero, porque recuerden que habíamos hecho la línea de abajo del ruedo un poco ovalada, entonces para que nos quede igual al delantero. Y bueno, así hemos terminado de realizar el patrón posterior y el delantero. Para realizar la manga, ya el video de la manga se los había mostrado anteriormente, así que lo explicaré un poco rápido, pero si lo quieren ver más detallado, les voy a dejar el link en la descripción para que lo miren. Vamos a hacer una marca donde queremos que vaya el corte en la parte delantera, y de ahí vamos a hacer una línea más o menos hasta la mitad y terminamos en forma ovalada. También hacia el otro lado vamos a hacer lo mismo, porque esta manga puede ir cruzada o puede ir con una costura, ya ustedes deciden cómo la quieren. Como les dije en el video, les explico mejor. Sacamos esta parte en otro papel, la recortamos, nos debe quedar igual a esta parte. Y vamos a cortar por aquí, así tendríamos las dos partes de la manga. Unimos los costados para que la manga nos quede sin costuras y vamos a terminar de arreglar esta curva para que no les quede muy pronunciada.
Como la manga lleva amplitud en la parte de abajo, vamos a hacer unas líneas por toda la manga y vamos a abrir de abajo hacia arriba. La ubicamos en otro papel para dar la amplitud deseada, en este caso fueron 5 centímetros, pero como les dije en el video anterior, ustedes pueden ampliar lo que ustedes deseen, más o menos, ya es a gusto personal. Cuando ya hayan hecho las amplitudes, vamos a hacer nuevamente la figura de la manga, dejándola aquí en esta parte redonda. Hacen las respectivas marcas para que no se confundan y sacamos el patrón. Y listo, así hemos terminado de hacer el molde de esta manga. La tela que voy a utilizar para la blusa es este crepé, es bastante delgado, tiene muy buena caída, pero pueden utilizar chifón, seda, cualquiera de esas telas. Así que doblamos un trozo de tela y ubicamos el patrón delantero. Entonces van a distribuir la medida de la pinza entre la pinza y la parte de abajo que hemos abierto para dar amplitud. Aquí dejé la pinza de 3 centímetros, lo demás lo vamos a dejar hacia la parte de abajo. Voy a poner alfileres por todas estas partes para fijar bien el molde y entonces van a cortar dejando 1 centímetro para costuras. En el costado van a dejar aquí una leve elevación en la parte de la pinza porque la van a necesitar al momento de coserla, y no se olviden también de dejar para el ruedo. Entonces aquí voy a marcar donde va la pinza. En esta parte voy a hacer una marca y voy a marcar también aquí donde va a llegar la pinza, más o menos a unos 4 o 5 centímetros de la línea de separación, o más bien del punto de separación de busto. Y hasta ahí es que vamos a coser la pinza. Así que voy a hacer unos piquetes para que quede marcada también la otra parte de la blusa para hacer la pinza. Para cortar la parte posterior también doblamos un trozo de tela, ubicamos el molde arriba que nos quede también hacia el doblez y vamos a cortar dejando también la misma distancia para costuras que en la parte delantera. Para cortar la manga también doblamos la tela para que nos queden los derechos de frente y así no confundirnos y que no nos vayan a quedar ambas mangas hacia el mismo lado. Entonces la ubicamos así de esta forma, la tela, que queden los derechos de frente, y vamos a cortar las dos mangas juntas. Entonces ubicamos bien el molde y dejamos 1 centímetro para costuras alrededor. También no se olviden de hacer las marcas estas que hemos hecho aquí, las vamos a hacer también en la tela. Ya aquí realicé los 2 piquetes de acá arriba, me falta el de acá de este lado que es el centro, la parte de abajo de la manga. Ahora vamos a sacar la vista de la parte delantera. Como esta tela es bastante delgada y tiene mucha caída, al momento de sacar la vista puede que se les distorsione. Entonces, para evitar que eso pase, primero vamos a sacar la vista aquí en la entretela. Esta entretela la doblamos, ubicamos esto encima para sacar el escote igual a la parte delantera. Me disculpan que esa parte no grabó, pero cortan el escote y el hombro igual. Y van a medir aquí de unos 7 centímetros, la voy a hacer. Van marcando 7 centímetros hasta la parte de abajo y vamos a cortar por esos 7 centímetros. Y aquí ya quedaría la vista. Entonces en la entretela no pasa lo que pasa en la tela, que es que en algunas partes queda sesgada y se nos cuelga, nos queda más angosta, más ancha. Entonces la tenemos primero en la entretela y luego sí la vamos a pegar a la tela. Entonces ubicamos la parte donde la vamos a pegar y le pasamos plancha, y como la entretela es termoadhesiva, ella se va a adherir a la tela. Ahora sí podemos cortarla, la sacamos totalmente y miren que nos queda perfecta. Ya aquí no va a pasar nada, no se nos va a distorsionar. Lo mismo vamos a hacer con la parte de atrás y se fijan que les quede del mismo ancho. Para la confección vamos a cerrar primero la blusa por los hombros a 1 centímetro y también vamos a coser las pinzas. Ubican las 2 marcas juntas y llegan a este punto, pero como en forma ovalada. No la van a hacer recta, sino como buscando la forma o la figura del busto. La planchan hacia la parte de arriba, la pinza también planchan aquí la parte del hombro, la pestaña también va hacia la parte de atrás. Así que voy a voltear la blusa hacia el revés y vamos a coser por el costado en ambos lados, y también le van a pasar la fileteadora o la overlock. Ahora le vamos a hacer el ruedo a la manga, así que para que no se les haga muy difícil en caso de que le vayan a hacer un dobladillo así, se les va a hacer muy complicado hacerlo en estas curvas. Entonces yo lo que hago es que primero coso un pedacito así como menos de medio centímetro y lo cosemos por toda la orilla, y eso lo vamos a hacer alrededor de la manga, y así se nos hace mucho más fácil hacer el ruedo. Cuando ya tengamos ese pedacito de tela doblado así, si les queda la pestaña muy grande, lo que pueden hacer es que toman la tijera y van a quitar el exceso de tela que tengan para que no les vaya a quedar esa parte muy gruesa o de pronto se les vaya a salir la tela. Le cortan el excedente. En este caso no pasó así, así que voy a volver a doblar también lo más pequeño que puedan y van a pasar una costura encima
de la que ya tenemos. Aquí ya la terminé de hacer y verán que es mucho más fácil hacer el ruedo, queda mucho más bonito y se ve mucho más profesional. Ahora solo falta plancharla. Una vez que lo hayan planchado, entonces vamos a poner la manga así de esta forma. Ubicamos la punta aquí en este piquete que hemos hecho para que quede cruzada y vamos a pasar una costura a 1 centímetro para fijar estas dos partes. Así que lo voy a agarrar aquí primero con un alfiler y pasamos la costura. Buscan el piquete que hemos hecho en la manga para la parte de abajo y esa parte la van a ubicar derecho con derecho aquí en la costura del costado. La costura va también hacia la parte de atrás, entonces ubican el piquete justo en la costura y van a terminar de coser a 1 centímetro. Si quieren le pueden poner más alfileres y lo vamos a coser aquí alrededor a 1 centímetro. Y también en esa parte le pasan la fileteadora o le hacen zigzag. Y bueno, aquí ya terminé de coser esa parte, también ya cosí la otra manga. Entonces voy a quitar estos alfileres para sacar la manga y ya tendríamos esa parte lista. Ahora vamos a coser la vista en el escote, así que unen las vistas también por los hombros, así como hicimos con la blusa, y la van a coser alrededor del escote. Ubican esta parte de la costura con la costura del hombro en la blusa y le ponen un alfiler y van cosiendo a 1 centímetro. Y se fijan que la otra costura de la vista coincida con la costura del hombro y la van a coser alrededor a 1 centímetro, como ya les dije. Cuando la hayan terminado de coser, entonces aquí en la parte delantera, como el escote es en V, vamos a hacer un corte en la pestaña hasta llegar a la costura para que esto nos pueda voltear. También van a hacer cortes en la parte de atrás en el escote para que pueda voltear esta parte. Entonces vamos a tomar la pestaña, la echamos hacia la vista y vamos a pasar por aquí una costura más o menos de medio centímetro. Recuerden que la pestaña va hacia la vista. Y bueno, así les debe quedar, así como quedó aquí. Entonces ya así tumbamos la pestaña hacia la vista y es más fácil que esto entre y no se les vaya a salir. Entonces con una aguja de mano van a hacer unas puntadas para fijar la vista aquí a la parte de la blusa, tanto en la parte de atrás como en la parte delantera, unas puntadas invisibles que no se vean. Y ahora solo falta hacer el ruedo. Entonces con la pestaña hacia la parte de atrás vamos a doblar 2 veces y vamos a pasar una costura alrededor y también vamos a planchar esa costura. Y listo, aquí hemos terminado de confeccionar esta blusa. Es bastante sencilla, pero es elegante, es muy bonita. Aquí a esta solo me falta hacerle las puntadas en la vista para fijarla. Y eso es todo. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Este es el resultado final de la blusa. Espero también que la puedan hacer y que me hayan podido entender. Así que si les ha gustado este tutorial, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.